Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos, mis queridas amigas que me ven en esta hora? Qué bueno poder saludarles y llegar nuevamente hasta ustedes a través de este medio digital. Les habla Teodomiro Carvajal y para mí es todo un privilegio el poder acompañarles una vez más en estas sus noches de esperanza. Estamos agradecidos con nuestro Dios porque nos ha permitido noche tras noche poder llegar hasta ustedes, poder compartir más de la palabra de Dios, poder aprender más acerca de nuestro Salvador Cristo Jesús. Hemos estado tocando una temática bastante interesante, como lo es su maravillosa cruz. A través de esta temática hemos estado aprendiendo qué fue lo que realmente sucedió en la cruz del Calvario. ¿Por qué Cristo Jesús tuvo que morir? ¿Por qué los autores del Nuevo Testamento utilizaron una gran variedad de palabras, de conceptos, para ayudarnos a entender o para intentar explicar lo que sucedió en la cruz del Calvario? Y sí, hemos estado estudiando una gran variedad de esas palabras, como lo es redención, propiciación, justificación, sustitución, reconciliación y muchas otras. El día de hoy nosotros vamos a estudiar otra de esas palabras y quisiera que la encontráramos allí en el libro del profeta Zacarías, capítulo 13, versículo 1. Zacarías, capítulo 13, versículo 1. Zacarías está en el Antiguo Testamento, ya casi al final del Antiguo Testamento. Capítulo 13, versículo 1 dice de la siguiente manera: En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Así es, familia, hoy vamos a hablar acerca de la purificación. ¿Qué es la purificación? Bueno, nos habla del acto de purificar. Y purificar es quitarle algo que le es extraño a alguna sustancia. Es limpiar de toda imperfección. Sí, es una palabra muy cotidiana que nosotros utilizamos, hablamos. Sobre todo en estos tiempos hoy en día que hablamos mucho de la higiene, de la limpieza. Aquí en el libro de Zacarías, el capítulo 13, hablándonos de una promesa mesiánica, nos decía que el Mesías un día vendría y sería para Israel como una fuente, como un manantial abierto. Allí también podría encontrar el pueblo de Israel purificación de todos sus pecados y de la inmundicia. Y es que, familia, nosotros entonces aquí tenemos que hablar y decir que la Biblia, o recordar que la Biblia nos enseña de que el pecado es una mancha. ¿Sí? Libro del profeta Jeremías, Jeremías capítulo 2, versículo 22. Mire cómo nos dice de la siguiente manera. Jeremías capítulo 2, versículo 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Sí, familia, el pecado es una mancha. Es una mancha bastante difícil de quitar, difícil de poder deshacernos de ella. Es una mancha que no se quita con cualquier límpido, con cualquier detergente, desinfectante, con cualquier blanqueador o producto de limpieza que usted y yo podamos encontrar en el supermercado o en una tienda. Es una mancha difícil. Y no importa, dice allí el profeta Jeremías, cuánto usted intente deshacerse de esa mancha, siempre estará allí. La buena noticia, familia, es que Dios quiere limpiarnos de esa mancha. Dios tiene el poder para limpiarnos de esa mancha. Mire la invitación que nos extiende a través del profeta Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Isaías capítulo 1, versículo 18, y nos dice de la siguiente manera: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí,
vendrán a ser como blanca lana. Así es, familia. Dios nos extiende hoy la invitación de poder ser limpiado, para poder ser purificado. Él quiere limpiarnos y purificarnos del pecado, de la mancha difícil del pecado. Solo Él tiene el poder para realizarlo. Ahora, ¿cuál es el medio a través de la cual Él puede realizar esta purificación? Bueno, vamos al Nuevo Testamento, libro de Hebreos, capítulo 1. Versículo 3, libro de Hebreos capítulo 1, versículo 3, y nos dice de la siguiente manera: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así, familia, aquí el autor del libro de Hebreos nos dice que fue a través de Cristo Jesús como Dios realizó la purificación de nuestros pecados. Es a través de la obra de Cristo Jesús como usted y yo podemos ser purificados de nuestros pecados. Y el mismo autor de Hebreos, más adelante, Hebreos capítulo 9, versículo 13, mire cómo nos dice de la siguiente manera: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así es, familia. El pecado es una mancha, pero gracias a la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, usted y yo podemos obtener la limpieza, la purificación de nuestros pecados. Esa es la maravillosa oferta que Cristo Jesús nos realiza, que Dios nos realiza a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz. La sangre de Cristo tiene el poder de limpiar, de purificar. Familia, Dios no solamente quiere perdonarte tus pecados pasados, Dios también quiere limpiarte del poder del pecado. Dios no solamente quiere perdonarnos las malas cosas que hemos realizado, sino quitar de nosotros ese deseo, esa inclinación de realizar esas malas cosas. Pero familia, la Biblia me dice que no solamente somos los seres humanos los que necesitamos ser purificados. Este mundo también necesita ser purificado. No es necesario ser religioso ni estudiar la Biblia para nosotros darnos cuenta de que vivimos en un mundo lleno de contaminación de todo tipo. No solamente tenemos una contaminación ambiental, tenemos también una contaminación moral, ética, espiritual. Cada día usted puede ver los principales noticieros y ve cómo la maldad de la humanidad va en aumento. Parece que el amor y el respeto por los buenos principios está siendo eliminado del corazón humano. Sí, el mal cada día avanza más y más. Y parece que inevitablemente el ser humano va a causar su propia destrucción si sigue por ese camino. Pero la palabra de Dios me dice que la cruz de Cristo, su muerte en la cruz del Calvario, no solamente me permite a mí individualmente ser liberado, ser purificado, ser limpiado del pecado, sino también la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario permitirá la purificación de este mundo lleno de pecado. Y mire, Dios ya lo había dejado escrito y enseñado al pueblo de Israel a través de aquel edificio que ellos habían construido, sí, el santuario israelita. Es a través del santuario israelita como usted y yo vamos a entender un poco cómo es que Dios planea, cómo es que Dios se propone purificar o limpiar este mundo. En el santuario israelita habían dos departamentos. El santuario israelita, ese santuario que Dios le ordenó construir a Moisés, el cual los israelitas llevaron mientras ellos peregrinaban por el desierto. Allí ellos se encontraban con Dios. Cada vez que un israelita pecaba,
podía acudir allí en búsqueda de misericordia, de perdón, llevando un cordero o una ofrenda por su pecado. Allí se realizaban servicios diarios. Todos los días estaba abierto para que los pecadores pudieran acudir con las víctimas, pudieran acudir con sus sacrificios, con sus corderos, para poder obtener perdón por sus pecados. Pero también se realizaba un oficio, también se realizaba una ceremonia, un servicio anual. Allí en el libro de Levíticos, capítulo 16, usted puede leer todo lo que constituía esta ceremonia anual que se realizaba. Sí, a través de el famoso día de la expiación. Por cierto, la palabra expiación también puede ser traducida como purificación. Aquel gran día de la purificación era donde el pueblo realmente era limpiado del pecado. ¿Cómo es eso posible?, me dirá usted. Familia, durante todo el año, cada vez que un israelita pecaba podía acudir al santuario, llevaba un cordero y ese cordero venía a ser su sustituto. Colocaba sus manos sobre el cordero, confesaba su pecado y ese cordero moría. Simbólicamente la sangre de ese cordero tenía el pecado. Esa sangre era llevada dentro del santuario y un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, allí la sangre era asperjada, era rociada sobre ese lugar. Simbólicamente el pecado era depositado en ese lugar. Pero una vez al año, en este servicio anual del gran día de la expiación o purificación, era donde todos esos pecados que simbólicamente se habían ido acumulando en el santuario, eran entonces limpiados, eran purificados, eran sacados de allí. Ese era un día muy especial. Por lo menos había 6 cosas que debían realizar en esta ceremonia. Solamente podía realizarla un sumo sacerdote, no cualquier sacerdote, sino el jefe de los sacerdotes, el gran sumo sacerdote. El gran sumo sacerdote, en primer lugar, purificaba su vida, porque en ese momento él tenía que hacer la obra más importante de toda la serie de ritos y ceremonias. Después de él purificar su vida, ofrecer sacrificios por sí mismo, entonces venía el primer paso. Tomaban 2 machos cabríos y echaban suerte sobre ellos. El uno venía a ser por Jehová y el otro por Azazel. Usted lo puede leer allí en Levítico 16, versículo 8 hasta el 10. Estos 2 machos cabríos vendrían a representar el uno por Jehová. El uno representaría a Cristo Jesús y el otro Azazel, que no es otro sino el enemigo de Dios, el verdadero autor del pecado. Después entonces de haber echado suerte, el sacerdote tomaba brasas del altar del holocausto, tomaba también unos puñados de incienso, de perfume, y por primera vez en el año entraba al lugar santísimo. Todos los ritos anuales o durante todo el año se realizaban en el primer departamento del lugar santo. Pero en el gran día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en el segundo departamento, el lugar santísimo. Llevando su incensario allí, echaba a quemar el perfume y se llenaba de humo toda aquella recinto, aquella sala. Entonces, después de hacer eso, salía y tomaba el macho cabrío por Jehová y entonces lo degollaba. Mira lo que dice allí, Levíticos capítulo 16, versículo 16. Acompáñeme, Levíticos capítulo 16, versículo 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también un tabernáculo de reunión, el cual reside en ellos en medio de sus impurezas. Sí, familia, así era como se purificaba, se limpiaba todo el santuario, pues el santuario se había contaminado por los pecados, las impurezas del pueblo de Israel. Después de entonces, de que era degollado ese macho cabrío, de que era la sangre llevada hacia adentro y rociada allí sobre el altar,
sobre el tabernáculo, sobre el arca del pacto. Entonces, simbólicamente salía ahora el sumo sacerdote, transfería los pecados acumulados durante todo el año. Y ahora sí el macho cabrío que habían echado suerte, que había caído por Azazel, era traído. Y en las manos del sumo sacerdote eran colocadas sobre ese macho cabrío y todos los pecados eran transferidos a él. Este macho cabrío era llevado al desierto para que muriera. En otras palabras, era expulsado de la congregación. Él debía llevar el pecado de todo el pueblo. Ahora, familia, nosotros sabemos que, como dice el libro de Hebreos, eso era una sombra, un tipo, un símbolo, una parábola del verdadero santuario. Sabemos que Cristo Jesús no solamente fue nuestro sacrificio expiatorio, sino también es nuestro gran sumo sacerdote. El libro de Hebreos también allí mismo lo dice, Hebreos capítulo 4, versículo 14. Hebreos capítulo 4, versículo 14, y nos dice de la siguiente manera: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sí, familia, Cristo Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Cuando vino a esta tierra en su primera venida, Él vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para ofrecer su vida en rescate por la humanidad. Pero cuando resucitó y ascendió al cielo, la Biblia nos dice que allí ascendió como nuestro gran sumo sacerdote ahora, para ofrecer esa sangre, los méritos de ese sacrificio en nuestro favor. Él es nuestro intercesor allí. Pero no solamente tenemos un sumo sacerdote real y verdadero en este momento, que es Cristo Jesús, también hay un santuario celestial. Allí mismo el libro de Hebreos capítulo 9, versículos 23 y 24 nos dice de la siguiente manera: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Sí, familia, en el cielo hay un santuario. El santuario que Moisés construyó y que los israelitas construyeron, y allí en el cual ellos ofrecieron por mucho tiempo sus sacrificios de corderos y becerros, era solo una sombra, era solo un tipo, era solo un modelo, una pequeña figura del verdadero santuario que está en el cielo, en el cual Cristo Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Pero también ese santuario necesita ser purificado. Es por eso que en el libro del profeta Daniel, capítulo 8, versículo 14, hablando allí de una profecía de tiempo, la profecía más larga de tiempo, se le dijo al profeta Daniel, y le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Sí, mi querida familia, el santuario celestial también necesita ser purificado, porque simbólicamente está lleno de los pecados de todos aquellos que se han arrepentido, han sido transferidos allí. Ahora, el libro de Apocalipsis nos dice que Cristo Jesús ministra en ese santuario y que llegará un tiempo cuando esa ministración, ese ministerio sumo sacerdotal terminará. Lo dice allí el libro de Apocalipsis, en el capítulo 15, versículo 8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Así es, familia, llegará un tiempo en que ya no habrá ningún mediador en ese santuario, porque se habrá terminado la obra intercesora. Nosotros creemos que la profecía de Daniel 8:14 de las 2300 tardes y mañanas, cuando iniciaría la gran obra de la purificación del santuario, ese tiempo ya se cumplió.
En otras palabras, familia, usted y yo en este momento estamos viviendo en el gran día de expiación escatológico, el gran día de la purificación, y en cualquier momento esa obra puede terminar y Cristo Jesús regresará. Más adelante, allí mismo en Apocalipsis, el capítulo 20, versículo 1 al 4, nos dice que cuando Cristo Jesús termine esa obra intercesora, vendrá por segunda vez. ¿Y qué sucederá con Satanás? Capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 1 al 4. Vi un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Cuando Cristo venga por segunda vez, todos los seres humanos, aquellos que han creído en Él y que han descansado en Él, ascenderán con Él al cielo por un lapso de 1000 años. Durante ese tiempo el enemigo quedará preso, encadenado. Es una cadena de circunstancias, no es una cadena real. Pero ¿qué sucederá cuando esos 1000 años se cumplan? Nos sigue diciendo el mismo Apocalipsis 20, versículo 7 en adelante. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así es, familia. Después de que pasen los 1000 años, el Señor entonces, como hacía el sumo sacerdote con aquel macho cabrío por Azazel, el Señor tomará a Satanás, el verdadero autor intelectual y ejecutor del pecado, para que él pague por todos aquellos pecados. Es así como entonces el universo entero y nuestro planeta será purificado del pecado. Sí, familia, la obra de Cristo Jesús es grande, abarcante y maravillosa. No solamente a través de su sacrificio en la cruz, usted y yo obtenemos el perdón por nuestros pecados, sino también a través de ese sacrificio, usted y yo podemos ser limpiados del pecado, purificados del pecado. Y por ese mismo sacrificio nuestro planeta, un día no muy lejano, va a ser purificado, limpiado totalmente de la mancha del pecado, de la contaminación de la maldad. Podemos ser limpios. Dios no solamente quiere perdonarle sus pecados, Dios también quiere limpiarlo de ese poder que le encadena, que se llama pecado. Mire lo que nos dice el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Sí, familia, es a través de la muerte de Cristo Jesús como usted y yo podemos ser limpios del pecado, purificados del pecado. Hay otra promesa maravillosa que me gusta mucho aquí en Primera de Juan, la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 9, y dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. Sí, familia. Dios no solamente quiere perdonarle, Dios quiere limpiarle, Dios quiere purificarle. Dios no quiere que usted cargue con la mancha del pecado. Lamentablemente, familia, el ser humano sigue luchando con el pecado. No tenemos problemas para aceptar a veces el perdón de Dios, pero cómo nos cuesta a veces creer, aceptar que Cristo Jesús también nos puede ayudar a purificar, limpiar nuestro corazón, limpiar nuestra conciencia, limpiar nuestra vida del pecado. Se cuenta que en cierta ocasión hay una historia, una fábula que nos ayuda a entender cómo es esto. En cierta ocasión había un lobo que se había cansado de ser lobo. La vida de un lobo no es una vida fácil, es una vida difícil. Nadie quiere a los lobos. Pero este lobo cada mañana se levantaba y observaba en el valle un rebaño de ovejas. Veía cómo esas ovejas eran felices, vivían vidas tranquilas, vidas envidiables. Estas ovejas tenían un pastor que las cuidaba. Estas ovejas tenían pasto fresco, alimento bueno todos los días. Estas ovejas tenían asegurada compañía de allí de otras ovejas. Estas ovejas también gozaban de paz, de tranquilidad. Tenían aguas frescas donde beber. Un día el lobo se preguntó, ¿qué tal será ser una oveja? Y cada vez que se preguntaba eso, empezó a nacer en su corazón el deseo de ser una oveja. Un día, cansado de ser un lobo, decidió ser una oveja. Empezó a observar las ovejas. No debe ser muy difícil ser una oveja. Tengo que vestirme como una oveja, tengo que caminar como una oveja, tengo que hablar como una oveja y tengo que comer lo que comen las ovejas. Corrió allí a su madriguera, encontró una piel de una oveja que hacía poco él había devorado, se vistió con una piel de oveja, se escurrió allí, avanzó hasta el rebaño, se infiltró dentro del rebaño. Empezó a caminar y empezó a hablar como las ovejas. Cuando llegó la hora de la comida, acudió con las demás ovejas a alimentarse. Solo que no le encontró gusto al pasto, porque los lobos no están acostumbrados a consumir pasto. Ellos comen carne, no son herbívoros, son carnívoros. Después de varios días de intentar y de luchar ser una oveja, se cansó. En la noche sentía mucha hambre, sentía ansias. Su corazón de lobo le llamaba a salir y devorar un animal. Así que mientras sus compañeras dormían, este lobo decidió escaparse. Corrió, se quitó ese disfraz de oveja, corrió libremente por la montaña, por el bosque, mató un animal, una oveja, se la comió. Después que hubo saciado sus bajas pasiones, regresó nuevamente, se vistió de oveja y se infiltró en el rebaño. Así lo hizo por mucho tiempo, pero llegó el día en que se cansó de ese estilo de vida. La vida que vivía no era vida. Una noche salió corriendo desesperado, ya no quería seguir esa doble vida. Y corrió y huyó lo más lejos que pudo. Cuando llegó a la punta de una montaña, desesperado exclamó al cielo y gritó: Señor, ayúdame. Escuchó una voz del cielo que le decía: ¿qué quieres que haga por ti? El lobo desesperado le dijo: Señor, yo estoy cansado de ser un lobo. Estoy cansado de intentar ser una oveja. Quiero ser una oveja, pero no puedo. Me esfuerzo, pero no lo alcanzo. Señor, ayúdame. En ese momento cuenta la historia que Dios entonces obró un milagro. Le cambió su naturaleza, su corazón de lobo y lo transformó en una oveja. Ahora no era lobo, era una oveja. Regresó al rebaño. Ahora disfrutaba la compañía de sus compañeras. Ahora disfrutaba el alimento y la compañía del pastor. Sí, familia, lo que ese lobo necesitaba era un cambio de vida, un nuevo corazón. Usted y yo no solamente necesitamos un Salvador que nos perdone los pecados pasados, necesitamos un Salvador todopoderoso, completo, que también nos liberte del poder del pecado, de las cadenas que el pecado nos tiene atados en este momento.
Yo no sé si en esta hora yo estoy hablando para algún amigo o alguna amiga que está luchando solo contra el pecado, que le es difícil salir, escapar de las garras de algún vicio, de algún defecto de carácter, de alguna debilidad. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Allí podemos encontrar un manantial de vida. Allí podemos encontrar en Él purificación para nuestros pecados. Familia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar esos pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Crees esto, querido amigo? ¿Crees esto, querida amiga? ¿Quieres ser limpio en este momento de todos tus pecados? Si ese es tu anhelo, si ese es tu mayor deseo, yo te invito para que desde allí donde estás, tú me acompañes en esta oración. Amante Padre, gracias Señor. Gracias porque en la cruz del Calvario tu sangre preciosa derramada es la purificación para nuestros pecados. Límpianos, Señor, y purifícanos. Haznos nuevas personas, nuevas criaturas. Quítanos el deseo de pecar, de contaminarnos. Y ayúdanos, Señor, a prepararnos para el gran día cuando tú vendrás y purificarás este mundo. Limpiarás este planeta de la mancha horrible del pecado. Bendiciones, Padre, que rogamos en los méritos sagrados de tu amado Cristo Jesús. Amén. Bien, mi familia, pues todo comienzo tiene un final. Y el nuestro ya llegó por el día de hoy. Así que para nosotros es un placer, es un privilegio haberles acompañado aquí. Esperamos que el Señor les bendiga y que nos puedan acompañar ustedes en nuestra próxima transmisión. No te olvides de compartir este tema con todos aquellos amigos, con todos aquellos familiares y conocidos que también necesitan escuchar de la palabra de Dios. Que tengan todos un resto de feliz tarde, feliz noche y que Dios les bendiga.